Este video trata acerca de preguntas, presenta preguntas de la asignatura de Psicología Social de la UNED. Y en este caso son preguntas donde se muestra la página exacta del libro y la parte en la que tiene esa respuesta a esa pregunta. Entonces aquí es página 6 y el ABCD es si es... Aquí este libro tiene dos columnas, A y B es parte superior e inferior de la primera columna, C y D parte superior e inferior de la segunda columna. Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta, el B, entonces la respuesta estará en la parte inferior de la primera columna. Este que es D, en la parte inferior de la segunda, y así, C, en la parte superior de la segunda columna. Entonces, y así con todas las preguntas que se irán haciendo. Bien, pues comencemos con la siguiente pregunta, que dice, la psicología social se puede definir como, inciso A, se interesa por cómo la presencia de otros afecta a la triada ABCD, que es afecto, conducta, conexión y decisiones. B, opción B, segunda opción. La disciplina científica que tiene por finalidad comprender la naturaleza y las causas de los pensamientos, sentimientos y del comportamiento de las personas en las situaciones sociales. Y después la inciso C es la psicología social investiga las formas en que nuestros pensamientos, sentimientos y conductas están influenciados por nuestras carencias. Entonces, en ese caso, para la definición de la psicología social, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Psicología social se puede definir como esta disciplina científica. Su finalidad, comprender naturaleza y causas de pensamientos, sentimientos y comportamiento de personas cuando están en situaciones sociales. Y si vamos a ver lo que dice en el manual, lo que tenemos es que en página 5, en la parte inferior de la primera columna, dice exactamente pues, esa respuesta, ¿no? Que se puede definir como disciplina científica que tiene por finalidad comprender la naturaleza, causa de los pensamientos, sentimientos y el comportamiento de las personas en situaciones sociales. O sea que se repite exactamente lo que está, que es común también, que hay muchas preguntas en las cuales lo único que es repetir lo mismo que está. Entonces, por eso entonces la opción correcta es la segunda opción de la definición, ¿no? Y las otras dos, pues dicen otras cosas que no son. Siguiente pregunta, que dice, una influencia imaginada sería, inciso A, opción uno, una chaqueta sobre el asiento en una sala de reuniones. Opción 2, espectadores de un partido que alientan a abuchean deportistas. Opción 3, un opositor ensayando la exposición de un trabajo, anticipando las preguntas y reacciones del tribunal. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Una influencia imaginada es, por ejemplo, un opositor ensayando un trabajo, anticipando preguntas y reacciones del tribunal. Entonces, en este caso, aquí también tiene que ver con lo que está escrito en el libro, en el manual, que si lo vemos, pues es en la página 6, en la parte inferior de la segunda columna, que dice que de influencia imaginada, dice que aquí hay una presencia que puede ser tres cosas, puede ser física y real. Esa es una de las tres. Espectadores en un partido de fútbol, que es las otras opciones que hay. Puede ser también una presencia imaginada, que es exactamente lo que está escrito, ¿no? Un opositor ensayando un trabajo frente a un tribunal, anticipando preguntas y reacciones. Y la tercera opción, que es cuando es simbólico implícito, entonces es chaqueta sobre asiento de una sala de reuniones, que indica un asistente, pero si lo vemos, nos abstendremos de ocupar su sitio. Esas son las tres posibles presencias que hay, y si sale en un examen, pues simplemente pues, corresponde a cuál es o a un ejemplo muy similar. Entonces, dado lo que está escrito en el manual, pues la respuesta correcta para la influencia imaginada, pues la tercera. Nos imaginamos el, el tribunal y preguntas que nos hacen y evidentemente cómo responderíamos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que dice que estudios
y tenemos que definir cuál de esos estudios es. Las ciencias físicas y naturales han mostrado que existe una asociación entre temperatura y los actos violentos. Esta es una frase que está en el libro. Entonces, aquí tenemos que ver tres opciones. Primera opción, clásicos de la psicología social, que es estudios. ¿Verdad? Segunda opción, estudios modernos de psicología social. Y tercero, estudios operantes de psicología instrumental. En este caso, la opción correcta para esta pregunta es la primera. Son estudios clásicos de la psicología social. Entonces, y si vemos aquí en lo que es el manual, lo que nos dice, entonces en la página 8, en la parte inferior de la segunda columna, nos dice que en el caso, ahí cuando está hablando del tema de asociación entre temperatura y actos violentos, y son estudios clásicos de la psicología social, han mostrado que existe una asociación entre temperatura y los actos violentos. Entonces, por eso es que la respuesta correcta en este caso es la primera opción. Son estudios clásicos. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que dice: las experiencias de nuestra vida social interactúan con los factores genéticos y esta influencia se considera, y primera opción, se considera bidireccional. Segunda opción, no hay influencia. Y tercera opción, una influencia unidireccional. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la primera opción. Entonces, cuando se habla de que experiencias interactúan con factores genéticos y la influencia en este caso es bidireccional, si vemos lo que dice el manual, página 9, en parte superior de la segunda columna, dice literalmente: las experiencias de nuestra vida social interactúan con los factores genéticos y esta influencia se considera bidireccional. Entonces, por eso simplemente es una frase del libro y por ello la respuesta correcta es la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: lo que diferencia a la psicología social del sentido común es que en este último, o sea, el sentido común, primera opción, se limita con frecuencia a describir cómo han sucedido las cosas y está afectado por el sesgo retrospectivo. Segunda opción, con frecuencia describen las cosas exagerando los acontecimientos. Y tercera opción, se interesa porque en el sentido común se interesa por las causas que explican un fenómeno y por predecirlos antes de que ocurra. Entonces, en este caso, la eh, la opción correcta es la primera opción. En este caso, lo que diferencia psicología social del sentido común es que el sentido común se limita, en consecuencia, a describir cómo han sucedido las cosas y está afectado por el sesgo retrospectivo. Y si vemos lo que dice el manual, pues es lo que dice tal cual, ¿no? Página 10, en la parte inferior de la segunda columna. Entonces dice que el sentido común se limita con frecuencia a describir cómo han sucedido las cosas. Esa es una parte del manual que habla acerca de estos dos, de la psicología social como tal y lo que es sentido común. Bueno, entonces es por ello que la respuesta correcta es la primera. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: los sociólogos, como los psicólogos sociales, se ocupan del comportamiento de las personas en las sociedades y los grupos. Hay diferencias en la forma en que cada uno enfoca su estudio. A este respecto, los sociólogos, primera opción, atienden más a la interacción entre contextos sociales, procesos de pensar y sentir como algo interno. Segunda opción, están centrados en el contexto social, por lo tanto se interesan en el comportamiento de las personas, grupos y sociedades como algo externo y en parte independiente de los individuos. Y tercera opción, atienden más a la interacción entre contexto social y procesos de pensar y sentir y de comportarse que realizan los individuos. Bueno, aquí al final la opción correcta es la segunda opción. Esta es una pregunta de esas largas, ¿no? Mucha letra.
Pero entonces aquí, entonces, como dice que los sociólogos, ambos, tanto sociólogos como psicólogos, se encargan del comportamiento, y las diferencias entonces y aquí solamente respecto a sociólogos, ¿no? Los sociólogos se centran en contexto social y se interesan en comportamiento de personas en grupos y sociedades como algo externo y de alguna manera independiente de los individuos. Sociólogos son los que son independientes de los individuos. Entonces, y mientras que psicólogos sociales, entonces, que sabemos que es la asignatura, entonces sí se enfocan también en el individuo y lo que siente y lo que piensa. Y si vemos lo que dice el manual, entonces vemos que en la página 11, la parte inferior de la segunda columna, donde dice, aquí dice, los sociólogos se están centrados en contexto social, que es lo que tal cosa la respuesta, ¿no? Y la opción C es psicólogos sociales. Entonces, si la pregunta hubiese sido respecto a los psicólogos sociales, entonces esto es lo que hacen los psicólogos sociales, ¿no? Tienen más interacción en contexto social y procesos de pensar y sentir, también de comportarse, pero que realizan los individuos. Psicólogos sociales, individuos; sociólogos, contexto social, grupos, independiente de individuos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El autor o autores de la investigación relativa a valoración de conductas penalmente punibles fue realizada en Estados Unidos por opción 1, Dan Cannon y colaboradores, 2012; opción 2, Cannon y colaboradores, 2008; opción 3, Topa y Sacher, 2018. Bueno, en este caso la respuesta correcta para esta pregunta es la primera opción, ¿no? Los autores, en este caso los autores que hicieron este estudio de conductas penalmente punibles fueron Dan Cannon y colaboradores. Entonces, bueno, no sé, hay ocasiones que hay preguntas como estas en los exámenes de la UNED y a mí no me gusta nada, porque bueno, no es un concepto, sino es una persona. En fin, pero así es esto. Y si se ve lo que está en el documento, ¿no? Vemos que dice, en este apartado se describe la investigación de Dan Cannon y colaboradores relativa a la valoración de las conductas penalmente posibles. Este es el estudio que es relacionado con movimientos de protesta, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que en este caso, pues la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? En la investigación de las conductas punibles, el objetivo de los investigadores era, entonces, primera opción, examinar si participantes con valores opuestos tendrían percepciones diferentes de los hechos cuando se asignaba la misma condición experimental. Segunda opción, ambas correctas. Tercera opción, estudiar expresiones faciales de participantes al observar video. Bueno, en este caso la respuesta correcta corresponde a la primera opción, ¿no? Esa es la misma de la pregunta pasada, ¿no? Entonces, cuando son las conductas punibles, entonces querían ver si los participantes era aquella en la que valores opuestos de lo de la opción clínica de aborto y opción reclutamiento, oficina de reclutamiento. Entonces, si ambos viendo el vídeo, cuando en las pancarta que se quitaban los nombres y eso, entonces era qué percepción habría, y bueno, sí, dependiendo de la percepción, pues era lo que veían los personas. Entonces, si vemos aquí en el manual, página 13, en la parte inferior de la segunda columna, que dice, el objetivo de los investigadores fue examinar si los participantes con valores opuestos tendrían percepciones diferentes, tal y como lo que está escrito, cuando se les asignaba una misma condición experimental. Entonces, por eso es que en este caso es la misma respuesta. Y ya está. Por ello es que la respuesta correcta es la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, en el estudio de Lieberman, 2004, el factor que marcó la diferencia en el comportamiento de los estudiantes fue, primera opción, los que fueron etiquetados como colaboradores; segunda opción,
los que fueron etiquetados como competidores. Y tercera opción es el nombre del juego. Este es el estudio ese donde que habían celadores, que habían identificado personas que eran más colaboradoras, personas que eran más competidoras, y después el lado del juego era el de la comunidad y el otro juego era el juego de Wall Street. Y en este caso, entonces la opción correcta es la opción C, que es el nombre del juego, ¿no? El nombre del juego es lo que marcó la diferencia en el comportamiento de estudiantes del estudio de Lieberman. Y si vemos lo que estaba escrito en el manual, pues veremos que dice que el nombre del juego ejerció un efecto significativo en las decisiones de los participantes. Entonces, por ello, entonces, en esta pregunta, la respuesta correcta es la tercera, el nombre del juego. Vamos a la siguiente pregunta, que es: los motivos sociales, según Susan Fiske, son: primera opción, pertenencia, comprensión colectiva compartida, perfeccionamiento de sí mismo, control y confianza en los demás. Segunda opción, pertenencia, comprensión, perfeccionamiento de sí mismo, control. Tercera opción, pertenencia, comprensión colectiva, perfeccionamiento de los demás, control y confianza en los demás. Bueno, estas son de esas preguntas que aquí es memoria. No, ya está. Al final aquí es tirar de memoria y poco más. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la primera opción, ¿no? De acuerdo a Susan Fiske, hay 5 motivos sociales y son pertenencia a comunidad colectiva compartida, personalidad de sí mismo, control y confianza de los demás. Y si vemos lo que dice el manual, pues es eso ya, tal cual, ¿no? Son esos 5 motivos. En la página 16, en la parte inferior de la segunda columna: pertenencia a comunidad colectiva compartida, personalidad de sí mismo, control y confianza en los demás. No, no hay más. Entonces, son de esas que tiran de pura memoria para que la respuesta correcta sea la primera. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: la cultura que da prioridad a las metas personales son: primera opción, grupos étnicos; segunda opción, individualistas; tercera opción, colectivistas. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Entonces, los individualistas, las culturas individualistas son aquellas que son las que dan la prioridad a las metas personales. Si vemos lo que dice el manual, pues veremos que dice en la página 17, en la parte superior de la segunda columna, dice: las culturas colectivistas tienden a enfatizar el acuerdo armonioso y unánime, mientras que las individualistas tienden a tolerar las interpretaciones individuales. Entonces, por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: los procesos que suelen distinguir en la psicología social pertenecen a 4 tipos. Entonces, esta es un poco similar a la anterior, ¿no? De tirar de memoria. La primera opción, procesos interpersonales, grupales y macrosociales. Segunda opción, individuales, interpersonales, grupales y societales. Y tercera opción, ambas son correctas. Bueno, en este caso, la respuesta correcta es la tercera. Ambas son correctas. Pero aquí también juega un poco con las palabras, ¿no? Entonces, aquí son ambas correctas porque aquí los que son interpersonales también se llaman individuales y los que son macrosociales también se llaman societales. Entonces, como ambas se llaman de esas dos maneras, por ello es que ambos son correctos. Entonces, bueno, aquí si vemos lo que dice el manual, pues vemos que en la página 19, en la parte superior de la segunda columna, aparecerán de que, ¿no?, los procesos que suelen distinguir en la psicología social pertenecen a 4 tipos. Y luego dice textualmente: procesos interpersonales llamados por algunos autores procesos individuales. Ese es uno, ¿no? Entonces, 2, procesos interpersonales; 3, procesos grupales; y 4, procesos macrosociales, también llamados societales. Entonces, bueno, entonces así es por ello, ¿no?, que ambas son correctas y ya está. Y aquí una nota también, que también en el manual también aparece que interpersonales también se les pueden llamar situacionales, ¿no? Interpersonales puede ser situacional, y macrosociales también pueden llamarse ideológicos, según Hoch y Bauman. O sea que ese es un comentario que hay que tomar en cuenta, que a veces preguntan esas cosas en la UNED. ¿Qué vamos a hacer? Y por ello la opción correcta es la tercera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: los procesos grupales posicionales, según Hoch, Bauman 2022, son... Y aquí son de esas largas.
Esa es primera opción. Procesos grupales posicionales son el análisis de procesos psicológicos relacionados con representación de personas y organización de su experiencia relativa al ambiente social. Bueno, aquí hubo mucha inspiración para decir cosas, ¿no? Segunda opción, procesos grupales posicionales son análisis de la interacción individual en situaciones específicas, teniendo en cuenta papel de posición social, como estatus, identidad, fuera de citación, investigaciones sobre poder e identidad social. Tercera opción, análisis de interacciones individuales dentro de situaciones circunscritas, no se consideran factores posicionales fuera de la situación. La atención se centra en dinámica de relaciones entre individuos en una situación específica. Bueno, aquí la acción correcta es la segunda. Los procesos grupales posicionales, según Hobby-Bauman 2022, son el análisis de la interacción individual en situaciones específicas, teniendo en cuenta papel de posición social, como estatus, identidad, algunas investigaciones. Si vemos el manual, lo que vemos es que en la página 19, en la parte inferior de la segunda columna, dice que se estudia, esto se estudia teniendo en cuenta la posición social, es decir, la pertenencia a grupos sociales. Por ejemplo, estatus dentro del grupo, identidad fuera de situación concreta que se analiza. Eso es lo que dice el manual directamente. Entonces aquí es un poco de deducción, ¿no? Procesos grupales posicionales, según Hobby-Bauman y Bachman. Entonces hay que tomar en cuenta la posición social, ¿no? Toma en cuenta la pertenencia a grupos sociales, ¿no? Cuál es el estatus dentro del grupo, la identidad fuera de la situación concreta. Entonces, bueno, aquí un poco de deducir cuál de las tres opciones es la que se parece más, que en este caso es la segunda opción a lo que está escrito en el manual. Bueno, yo creo que esa es una complicadilla. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, el liderazgo desde la perspectiva de la teoría de la identidad social, TIS, que es una teoría importante. Entonces, el liderazgo desde esta perspectiva de la TIS es primera opción, sostiene que las teorías previas del liderazgo no han concebido importancia al hecho de que los líderes son también miembros de los grupos que dirigen y que por tanto las características de los líderes son como miembros de un grupo, y su mayor o menor productividad afectan a la eficacia del grupo. Bueno, es la primera opción. Segunda opción es liderazgo solo, cuestión de líderes. Tercera opción, reconoce el papel del líder, o sea, que el liderazgo desde la perspectiva de la TIS, reconoce que el papel del líder y los seguidores no es una función de sus características como miembros de los grupos. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la primera opción. El liderazgo desde la TIS, desde la teoría de identidad social, sostiene las teorías previas del liderazgo, no han dado importancia, y a que los líderes también son miembros de los grupos, ¿no? Por lo tanto, entonces, las características que tengan estos líderes como miembros de un grupo y su mayor o menor potencial afectan la eficacia del grupo. Si vemos lo que dice el manual, pues veremos que en la página 20, en la parte superior de la primera columna, dice que la teoría de la identidad social, el TIS, y bueno, dice otras cosas, pero aquí está resumido a lo que referencia a la pregunta. Esta teoría reconoce que el papel del líder y de los seguidores es una función de sus características como miembros de los grupos. Y luego también dice las características de los líderes como miembros de un grupo y, más concretamente, su mayor o menor prototipicidad, afectan a la eficacia del grupo. Entonces, bueno, pues aquí también no es exactamente lo que está en el manual, pero se parece bastante. Por ello es que aquí la opción correcta sería la opción A, ¿no? Y los otros dos es por descarte. Eso no pueden ser, ¿no? Este liderazgo desde la TIS, pues habla acerca de los líderes y también son parte del grupo y las características de los líderes afectan la eficacia del grupo, ¿no? Y aquí sería lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, por ello es que la respuesta correcta es la primera. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? El estudio de Meosoudi y otros 2016 sobre mecanismos de transmisión cultural de las orientaciones individualistas y colectivistas indican que la transmisión cultural, dos puntos, primera opción, en cuanto a colectivismo, se observa una combinación de transmisión cultural vertical y horizontal más lenta, mientras que el individualismo se transmite horizontalmente y por lo tanto rápidamente. Opción 2. En cuanto al individualismo, o sea, aquí se parecen, pero van cambiando aquí colectivismo con individualismo. Se observa una combinación de transmisión cultural vertical más lenta,
Mientras que, o sea, que aquí estas son iguales, pero cambian. Individualismo con colectivismo, individualismo con colectivismo. Transmite horizontalmente y por lo tanto rápidamente. Y opción 3, en cuanto a los colectivistas, la transmisión es horizontal y en el individualismo es vertical. Entonces la opción correcta para esta pregunta es la primera opción, ¿no? Si estamos hablando acerca del estudio de Mesoudi 2016, en lo que habla de mecanismos de transmisión cultural. Entonces aquí habla de las orientaciones individualistas y colectivistas, ¿no? ¿Qué tanto se transmite? Entonces la opción correcta es la primera. Entonces en colectivismo hay una combinación de transmisión vertical y horizontal más lenta. Entonces vertical era aquello de que con los padres, ¿no? La transmisión que había entre padres e hijos, y luego horizontal, que es entre iguales, ¿no? Y más lenta. Entonces en colectivismo esta combinación de cultura vertical y horizontal es más lenta. Y en el individualismo, cuando habla de mecanismos de transmisión cultural, entonces en el individualismo esto se transmite horizontalmente. Y cuando se transmite horizontalmente, que es entre iguales, se transmite más rápidamente. Entonces, esta es la correcta. Individualismo, se transmite horizontal. Mecanismos de transmisión cultural, entonces se transmite horizontalmente y es más rápidamente. Y bueno, y los otros, pues como este era nada más cambiar, y este colectivista es transmisión horizontal y individualismo es vertical. Entonces, como tal, tampoco es correcto. Y si vemos lo que dice el manual, pues lo que encontraremos es que dice en la página 22, en la parte superior de la primera columna, dice, en cuanto a colectivismo, se observa una combinación de transmisión cultural vertical y horizontal más lenta, mientras que en el individualismo se transmite horizontalmente y, por lo tanto, rápidamente. Entonces, bueno, pues simplemente que cuadra aquí en lo que es exactamente el texto con esta respuesta. Y ya está. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, el efecto de discontinuidad entre individuo y grupo se refiere a, dos puntos, primera opción, a la tendencia de discontinuidad, ¿no? Entre individuo y grupo. Se refiere a la tendencia a que las relaciones entre individuos sean más competitivas que relaciones entre grupos. Segunda opción, tendencia a que relaciones entre grupos sean más competitivas que relaciones entre individuos. O sea que es lo mismo, nada más invertido, ¿no? Más o menos. Y tercera, discontinuidad entre individuo y grupo se refiere a que por el miedo y la codicia que podrían ser mayores en las relaciones entre impersonales que relaciones entre grupos. Bueno, la opción correcta en este caso es la segunda opción, ¿no? En este caso es, cuando hablamos de discontinuidad entre individuo y grupo, es la tendencia a que las relaciones entre grupos sean más competitivas que las relaciones entre individuos. Y si vamos a lo que dice el manual, veremos que dice en la página 22, en la parte inferior de la primera columna, dice, el efecto de discontinuidad entre individuo y grupo se refiere a la tendencia a que las relaciones entre grupos sean más competitivas que las relaciones entre individuos. Entonces, por ello, pues como podemos ver, es bastante la respuesta, la opción, si vamos a la pregunta, correspondería a la segunda opción, por eso es que esa es la correcta. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, estos autores de la psicología social moderna consideran que el comportamiento y la cognición son dos fenómenos tan íntima y estrechamente ligados que no es posible estudiar al uno sin el otro. Entonces, primera opción, Brascom Vivarón, 22, segunda Mesoudi, otros 2016, y tercera Joji Bhagwan, 2022. En este caso la respuesta correcta es la primera. Entonces, bueno, son de esas de autores que a veces de vez en cuando salen, ¿no? Si vemos lo que dice el manual, veremos que en la página 22, en la parte superior de la segunda columna, en referente a Branscombe y Baron 2022, dice, en la psicología social moderna, el comportamiento y la cognición son dos fenómenos tan íntimos, que es lo que estaba escrito, ¿no? Tan íntimos, estrechamente ligados, que no es posible estudiar el uno sin el otro. Bueno, entonces, por eso es que correspondería a la respuesta de la primera opción, que responde a la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta, que dice, en una primera etapa de la cognición social, es la década de los 80, las personas fueron vistas como,
Primera opción, personas conocen a las otras porque tienen que relacionarse con ellas. Segunda opción, se fueron vistas como ahorradores, dada la escasa capacidad de procesamiento que tenían disponible y proclives a tomar atajos heurísticos para llegar a la meta con menos esfuerzo y más rapidez. Y tercera opción, que en esa década de los 80, las personas fueron vistas como actores motivados, es decir, como personas dotadas de motivos sociales. En este caso, la respuesta correcta es la segunda opción. Entonces, en esta primera etapa de condición social, en los 80s, entonces las personas se vieron como ahorradores, dada la escasa capacidad de procesamiento que tenían disponible y proclives a tomar atajos, ¿no? A los llamados heurísticos, para llegar a la meta con menos esfuerzo y más rapidez. Y si vemos lo que está escrito en el manual, en la página 22, en la parte inferior de la segunda columna, ¿no? Referente a esta etapa, dice, en una primera etapa de la cognición social, en los 80, las personas fueron vistas como ahorradores. Entonces, por ello es que si vemos la pregunta, pues veremos que eso corresponde a la segunda opción. Bueno, vamos a hacer una pausa y para seguir con el resto de las preguntas.